cuidarlo, una responsabilidad. Sé saludable. 10 y 16 minutos de la mañana cambió el digital en esta cita de éxitos y nosotros continuamos en esta segunda hora ya con la entrevista a nuestro invitado del día y la sección C Saludable. Nada más y nada menos que el doctor Alejandro Crespo Freites, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial del Estado Aragua, Pediatría Puericultor, por supuesto, y consejero de lactancia materna. Para mí, uno de los mejores especialistas que existen en el Estado Aragua, no desde el punto de vista pediátrico, sino que también de los adultos. Usted tiene su recorrido, ¿no? En distintos ámbitos y sobre todo que se ha dedicado a aclarar las dudas, hace una labor importante en las redes sociales de ese persona a persona para aclarar las coyunturas que se viven en materia sanitaria y de salud en nuestro estado y en Venezuela. Vamos a estar hablando de la poliomielitis en nuestro país. Doctor, vamos con el ABC de esta enfermedad, aclarar qué es para quienes lo desconocen y por supuesto hablar del tema de la vacunación tan importante en Venezuela y los registros que usted maneja con su investigación. Bienvenido. Bueno, gracias Kenny por esa presentación, de verdad que un honor y un placer para mí siempre venir a compartir con ustedes y bueno, con un público que siempre es tan fiel con Cita de Éxitos, es un placer poder llegarle a la gente a la que ustedes le llegan y por eso yo agradezco la invitación. Y sí, la poliomielitis, o como la gente lo conoce, la polio, quizás más conocida así, es una enfermedad que la mayoría de nosotros no conoce, porque la última vez que hubo un caso en Venezuela fue en el año 89, o sea, hace ya 35 años que no vemos poliomielitis en nuestro país. Entonces incluso los médicos, yo nací ese año, imagínate tú, o sea, yo no he visto nunca un niño con polio en mi vida, entonces no polio salvaje, ¿no? Entonces hay que recordarle a la gente que esto existe, precisamente para eso que tú dices de la vacunación, porque a veces cuando la gente no ve nunca a alguien enfermo por algo, siente que bueno, que quizás no es necesario vacunarse, porque ¿para qué si esa enfermedad ya no pasa? Entonces, precisamente la idea de vacunarse es mantener esa enfermedad a raya, que no resurge en Venezuela los casos de polio salvaje, y eso se logra con altas coberturas o altas tasas de vacunación, que lamentablemente en Venezuela en este momento no las hay. Tenemos la peor cobertura para la vacuna que previene la poliomielitis en todo el continente americano, de acuerdo a los datos de UNICEF del año 2023, recordando que Venezuela no publica datos propios desde el año 2016. Estos son datos. El último boletín fue el del año 2016. Sí, nos tienen 400 semanas de una cosa que se llama silencio epidemiológico. No sabemos realmente de muchas cosas que están sucediendo en Venezuela desde el punto de vista infectocontagioso, y por eso pues uno tiene que buscar otras fuentes como la OPS, UNICEF, que dan cuenta de esos números, como yo te decía, que tenemos la peor cobertura de esa vacuna. Lo ideal es tener 95% de cobertura y en este instante tenemos 61% apenas, o sea, tenemos 35% por andar todavía, que eso en menores de un año en Venezuela equivale a más o menos 160,000 niños. Son muchísimos niños, y decir que hay 165,000 niños en Venezuela con 0 dosis de esta vacuna es muy preocupante. Entonces el llamado es no solo a que el Estado venezolano mejore las tasas de vacunación mediante pues que estén disponibles a hacer algunas campañas masivas de vacunación, sino también de información para que la gente sepa que es importantísimo irse a vacunar y hablarle, como en este programa al que tengo el placer de venir con ustedes hoy, de que hay que llevar a los chamos a vacunar, que hay que preguntar a los pediatras si les falta alguna vacuna. Los niños, si tienen más de un año, también se tienen que seguir vacunando. Esta vacuna se pone a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, luego al año y medio de vida y luego a los 5 años, más o menos. Esos son pues los 5 momentos para poner esta vacuna, y a veces la gente se olvida, sobre todo después del año, de ir a poner los refuerzos, y pues esta oportunidad de conversar con los maracayeros respecto a esto, yo le agradezco mucho, porque así podemos no generar alarma ni que la gente se asuste, sino todo lo contrario, que la gente genere conciencia. Bueno, sí, estoy medio perdido de la consulta del niño sano, vamos a acudir y poner la vacuna que le haga falta al niño, no solo la de la polio, sino todas las demás. Claro que sí, y bueno, hoy precisamente en esta cita de éxitos estábamos anunciando que la Organización Panamericana de la Salud hizo un comunicado al respecto, que la Sociedad Venezolana de Infectología hace como una reemisión instando al gobierno a la importancia que tiene el plan de vacunación. De hecho, el plan de vacunación de las Américas siempre es anunciado, de hecho, como una política comunicacional del gobierno nacional. Pero vamos a aclarar las dudas o si hay desinformación. La polio
se decía que había sido erradicada en nuestro país, pero ¿cuál es la verdadera situación? Bueno, sí está erradicada. Lo que pasa es que la poliomielitis puede dar la enfermedad, el virus salvaje que está pues en las comunidades, que en Venezuela no hay desde el año 91 y en el continente americano no hay, está declarado como libre de la enfermedad desde el año 94. El último caso fue en Perú en el año 91. Entonces ya esa enfermedad en Venezuela no existe. Okay. Lo que pasa es que existe un tipo de vacuna que es oral, en la cual el virus está vivo, pero atenuado. Es como que le cayeron a golpes y lo dejaron atontado, pero todavía está allí, no tiene capacidad casi nunca de reproducción. Y esa vacuna puede, en 1 de cada 2.5 millones de dosis administradas, producir la enfermedad. Y puede también, si dura mucho tiempo en poblaciones muy mal vacunadas o con bajas coberturas de vacunas, reproducirse por entre un año y un año y medio, mutar y generar enfermedad de virus circulante de polio. Entonces son más o menos 3 tipos de enfermedades que puede producirse: la del polio salvaje, la que es propiamente del polio que está propiamente de la vacuna, o el polio de la vacuna que mutó, por decirlo de alguna manera. Entonces el virus salvaje no hay en el país desde hace, como te decía yo, 35 años, pero desde el año 2016, o sea, en los últimos 9 años, hemos tenido 7 casos como este que menciona la Organización Panamericana de la Salud en su último boletín de polio semanal, unos casos consecuencia de la vacuna, cosa que es mucho, es llamativo que hemos tenido en los últimos 9 años 7 casos, y esto llama la atención, pero se explica precisamente porque tenemos muy malas coberturas de vacuna. Entonces, es un poco complejo explicar que el caso es pues 1 en cada 2,5 millones de vacunas puestas, pero que la resolución del problema es vacunar más y más niños, ¿no? Para que precisamente las poblaciones estén bien vacunadas y evitar el riesgo que el virus se convierta en virus circulante y pueda contagiar a muchos otros niños y traer el problema en muchos otros lugares de las ciudades y de los estados. Para comentarlo en otras palabras, ¿desde qué década no se recibe la vacuna de la polio en Venezuela? No, sí se recibe la vacuna, pero en baja cobertura. En baja cobertura. Desde el año 2014 nosotros tenemos una caída sostenida en las coberturas de las vacunas en Venezuela, no solo con polio, sino con todo, porque ha habido una caída en la inversión. Nosotros invertíamos en promedio $36 millones en vacunas. De hecho, en el año 2014, que se introdujo al país la vacuna del neumococo, que lamentablemente solo se administró durante 3 años en el país, llegamos a invertir poco menos de $50 millones anualmente en vacunas. La última vez que Venezuela reportó datos fue en el año 2020 y se invirtieron menos de $10 millones en vacunas. O sea, pasamos de $35 millones en promedio a menos de 10. Y el 75% de este dinero no lo invierte el Estado venezolano, sino que lo invierte en organismos internacionales como UNICEF, como la Organización Panamericana de la Salud, como los rotarios que invierten precisamente en vacunación de polio. Entonces, menos del 25% del dinero lo pone el Estado venezolano y pasamos de 35 millones a 10 millones en inversión solo en vacunas. Entonces ya por ahí la cosa no está muy bien. Y ha venido entonces cayendo la cobertura vacunal, entre otras cosas por esto, por la caída de la inversión. También el tema de la COVID-19 hizo que la gente no se acercara a los ambulatorios. Hay una combinación de factores. Y pues definitivamente esas coberturas tan bajas, en este momento Venezuela tiene la peor cobertura de prácticamente todas las dosis de las vacunas que existen en el esquema disponible en las Américas. Eso se combina precisamente para que existe riesgo, como tuvimos entre los años 2016 y 2019, que tuvimos epidemias de difteria, tuvimos epidemias de sarampión, y ahora estamos teniendo estos casos que se esperan en 1 de cada 2,5 millones de vacunados, pero son más problemáticos en comunidades mal vacunadas, como existen casi todas las comunidades en Venezuela. Bueno, estamos hablando de este importante tema, no solo de la poliomielitis, que vamos a estar ampliando más detalles de manera preventiva en la próxima parte o luego de un tema musical en esta cita éxitos, pero también vamos a continuar hablando de la importancia del plan de vacunación de las Américas o del proceso de vacunación de distintas patologías en lo que respecta al caso Venezuela. El doctor Alejandro Crespo Freites, @AleCrespoPof, arroba como doctor Crespo F. Ajá, está como yo, @Kenji Millán. Me dicen @Kenji Millans, no, @Kenji Millán S y @AleCrespo F, 10 y 25. Melodías de siempre. Cita éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos. Y aquí continuamos en esta cita éxitos. Estamos conversando con el doctor Crespo. Continuamos hablando de la poliomielitis, de ese caso del que se ha comunicado en Venezuela. Y le quería hacer la consulta, doctor. El caso de polio que se detectó en Venezuela se derivó de una mutación vacunal, para que nos dé lectura de eso. Mira, en principio no sabemos mucho oficialmente de este caso, porque como hablábamos en el segmento anterior, no hay boletín epidemiológico de hace 400 semanas, entonces todavía hay un silencio respecto a la información. Pero lo que dice el boletín de polio, que es una cosa que sale semanalmente de todas las Américas y de todo el mundo, es que es un caso derivado de la vacuna Sabin 3, o sea, la vacuna oral tiene desde el año 2016 dos tipos de virus polio, el 1 y el 3. El 2 ya se sacó a nivel mundial de esa vacuna. Y el 3 es el que más propenso es a generar este problema que yo te decía, de cada 2,5 millones de vacunas que tú pones, a un niñito le puede dar
el problema, especialmente en lugares con la infraestructura sanitaria muy deteriorada y con coberturas muy bajas de vacunación. Entonces, eso es lo que en este caso pasó. No sabemos si es niño o es niña, qué edad tenía o tiene, si tiene o no parálisis, aparentemente Una enfermedad de base. se recuperó, no sabemos, porque no hay boletín epidemiológico, no hay información. La alerta epidemiológica que tiene que producir la Organización Panamericana de la Salud todavía no ha salido, debe salir pronto, quizás esta semana. Entonces no tenemos detalles realmente de este caso, por lo menos no de manera oficial. Uno puede preguntar por aquí, por allá a un médico, pero realmente oficialmente no hay información. Entonces eso no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es eso que yo te decía, que es polio Sabin 3, derivado de la vacuna, y que aparentemente, según el comunicado de la Sociedad Venezolana de Infectología, que salió este 19 de octubre, no está mutado ese virus, cosa que es buena noticia. Buena noticia, uno, que no es salvaje, entonces no perdemos la certificación de erradicación de la enfermedad, es menos preocupante para la comunidad. Dos, que no es un virus mutado circulante, entonces es menos probable que enferme a otros niños, eso también es una buena noticia. Y tres, que es derivado de las dos posibilidades, 1 o 3, es de la 3, que es lo más frecuente. Lo que sí es que definitivamente esto es un llamado de atención al Estado venezolano para que publique las cifras, publique los boletines epidemiológicos, sea transparente con la información. El comunicado de la Sociedad de Infectología da cuenta que este es un caso que viene desde mayo conociéndose y pues la comunidad médica no lo sabía, ni la comunidad en general, entonces hay que ser transparentes, cosa que pide el Plan de Acción para la Poliomielitis a nivel mundial. El plan que se publicó para 2022-2024 lo dice claramente, hay que mejorar la información, que tiene que ser clara, e información para la acción, ¿no? Creo Eso que debe este hacerse. llamado es el fondo de esta entrevista en Cita Éxitos. Y no, el objetivo no es generar alarma, pero sí alerta, como ya lo ha referido el doctor Crespo. Y bueno, definir lo que es la poliomielitis, que es una enfermedad que genera parálisis, que es transmitida a través de agua y alimentos contaminados. ¿Qué más? Ese ABC de lo que debemos saber de la polio para prevenir. Claro, primero que de cada 100 personas que le da esta enfermedad, más o menos 5 o 10 son los que le van a dar síntomas. Los síntomas en la mayoría de la gente son como una gripe, dolor de cabeza, fiebre, malestar. Y en 2 de cada 200 niñitos que les dan síntomas, pueden tener síntomas neurológicos porque el virus de la polio puede meterse en el sistema nervioso central y generar debilidad muscular, en principio dolor, luego debilidad asimétrica, o sea, a los niños le da en las piernas, o sea, en las extremidades inferiores, en una o en la otra casi siempre, y es una parálisis flácida, o sea, las piernas no es que se le quedan tiesas, sino lo contrario, las piernas aguadas, y esto puede ser para toda la vida. Hay gente que se recupera, son muy pocos los casos, pero bueno, la mayoría de la gente queda con este problema para toda la vida, y entonces eso es incapacitante, y ese es el verdadero problema. Esta es una enfermedad que hace 40 años incapacitaba a 100.000 niños alrededor del mundo anualmente, y eso fue bajando, y hoy básicamente esta enfermedad está circunscrita en Afganistán y Pakistán de manera del virus de polio salvaje. En Gaza. Ahorita hay un riesgo en Gaza precisamente porque hay daño a la infraestructura, hay problemas de seguridad, no se está vacunando, entonces hay riesgo de que eso suceda. Entonces, por eso es que hay que vacunar. En Pakistán y Afganistán, por el tema del conflicto armado que hay todavía allí con pues, los talibanes. Yo estuve en Afganistán en los años 19, 20 y 21, no trabajando con polio, sino con neonatología, pero yo estuve allá y uno más o menos entiende de estas cosas y por eso le preocupa que haya un caso que gracias a Dios no es salvaje, que no es virus circulante mutado, pero igual debe llamarnos a la reflexión que debemos mejorar las tasas de vacunación, debemos hacer un plan para informarle a la gente que debe vacunarse, debemos hacer las vacunas más fáciles, como se le llevaban antes a la gente hasta sus casas incluso, y el Estado venezolano no hace una campaña de información respecto a las vacunas desde el año 2020 con las vacunas de COVID, ni siquiera fue una campaña de información con las demás vacunas. Entonces esto debe hacerse un esfuerzo, y estos son datos de UNICEF lo que estoy diciendo, para decirle a la gente que las vacunas son seguras, son efectivas, salvan vidas, y hay que mejorar estas coberturas, y eso se hace pues con ayuda de no solo de la gente, sino de las sociedades científicas, de los colegios de médicos, de enfermeras, etcétera, quienes estamos a la orden para que esto suceda. Usted se adelantó a la pregunta. La conciencia ciudadana de no temer a los procesos y a los esquemas de vacunación, que hay que cumplirlos. Hay que reconocer que durante la pandemia el gobierno hizo llamado a través de los distintos sistemas para lo que es el caso del COVID-19 a cubrir la norma de la vacunación. Pero bueno, ya tenemos que despedir, doctor. Le voy a pedir
sus coordenadas, sus contactos, las redes sociales y bueno, si quieres su mensaje, aunque ya ha sido reiterativo, sobre esas patologías que hay que tomar conciencia en los esquemas de vacunación. Sí, en principio todas las vacunas son importantes, son seguras, son efectivas, salvan millones de vidas todos los años, son mucho más baratas invertir en vacunas que invertir en que la gente ya se enfermó y tienes que tratarla, entonces hay que hacer énfasis en eso. Yo estoy a la orden en @alecrespof, eso es en X, que antes se llamaba Twitter, en Instagram, en mi consultorio en Maternidad de la Floresta y mi número de teléfono es 0412-434-7262, a la orden para cosas como esta y para las dudas que pueda tener la gente, porque a veces la gente tiene dudas particulares. No le deben Claro, tener miedo como- a las vacunas, Sí, pero tienen a que veces tenerle hay miedo a no estar efectos. vacunados. Uno le da miedo los efectos secundarios. ¿Existen de las vacunas? Sí, pero fíjate que los efectos secundarios graves ocurren en uno de cada 0,0000, son 5 ceros, 2% de los niñitos vacunados. Yo te decía, 2,5 millones de vacunas tienes que poner de esta para que te produzca un problema. En esos 2,5 millones de niños, si le dan la enfermedad, más de uno va a quedar con parálisis flácida. Entonces, si llegase a existir la enfermedad, que gracias a Dios en Venezuela no está presente el polio salvaje desde hace muchos años. Entonces, es más peligroso no vacunarse que vacunarse. Muchísimo más. Siempre los riesgos de no vacunarse son muchísimos más altos. Entonces, el llamado es a eso, a que la gente se vacune, a que los niños tengan sus esquemas completos y a que el Estado venezolano mejore las tasas de vacunación en todo el país. Así es mucho más peligroso no vacunarse. Son las 10:36. Conversamos con el doctor Alejandro Crespo Freites.